Hola, creo que ya estoy en vivo. Este, perdón, pero es que como ahora estoy utilizando la computadora, de repente, sí, ya me están viendo. Me pierdo con este formato en la computadora, está un poco extraño, pero cualquier cosa me van diciendo. Según yo, se escucha bien y pues me ven bien, creo. Tal vez un poco trabada. Ya saben que mi internet está un poco malo. Entonces, cualquier cosa, pues ahí me van diciendo. Pero, ¿cómo están? Este, ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran? Como vieron, ya retomamos estos estudios de jóvenes de la Biblia. Gracias, Yuri. Ya, me dijo que todo bien. Y pues el lunes vimos a Samuel. Estuvimos estudiando Samuel. Y el día de hoy vamos a estudiar a Juan. No sé si recuerdan, porque pues ya pasó un rato de lo que estábamos estudiando, pero Juan fue uno de los discípulos, bueno, más bien fue el discípulo más joven en el ministerio de Jesús. Y no solo eso, sino que se le conocía como el discípulo amado. Si no lo recuerdan, o si no saben, pues yo les recomiendo que vean los anteriores estudios para que se pongan al tanto, ¿va? Y sobre todo que puedan entender lo que vamos a ver hoy. Este, Hoy va a ser, la verdad, que una sesión muy dinámica. Entonces espero que puedan participar y que puedan dejar sus comentarios eh, pues de lo que piensan y de lo que vamos a estar viendo, ¿va? Este, pero para empezar, pues vamos a orar. Espero que también tengan su Biblia a la mano porque la vamos a estar usando. Y ahorita de inmediato vamos a leer un versículo, ¿va? Entonces, pues Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has permitido aprender de grandes personas, Señor, de jóvenes que eh, te siguieron, que te conocieron, jóvenes a quien amaste y que te amaron, Señor. Gracias por lo que eh, las enseñanzas que hoy podemos ver de ellos, especialmente en este día de Juan. Yo te pido que nos hagas eh, jóvenes como él, jóvenes que puedan ser transformados por ti, por tu amor, por tu palabra, por el Evangelio y por lo que tú has hecho, Señor. Te doy aún gracias por cada persona que pueda conectarse, que pueda estar viendo este video. Y sobre todo te pido que seas tú hablándonos, que seas tú eh, ministrándonos y aunque tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a la verdad que eres tú. Te doy gracias por lo que harás y aún te pido que tomes el control de mi internet, de los medios, Señor, de la computadora, y no sé, de los celulares, de donde lo estén viendo, Señor, gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Entonces, este, les decía, para empezar vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4 versículo 10. Probablemente algunos se lo saben porque es un versículo muy conocido, pero si no se lo saben, pues tengan su Biblia ahí a la mano para que podamos leerlo. Con esto quiero empezar porque mmm, decíamos que estas epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, obviamente fueron escritas por Juan, guiado por el Espíritu Santo, pero son un reflejo de la transformación que hubo en la vida de Juan. Y este versículo especialmente nos demuestra cómo su manera de pensar, sus actitudes, etcétera. Entonces, espero que ya lo...
No sé cómo estén sus Biblias, cómo estén sus versiones, pero bueno, en la mía dice propiciación y por si no saben lo que significa, Jesús fue el medio propicio, ¿no? Una vida abundante y una vida llena de gracia y de amor, gracias a Dios, ¿no? Eh, entonces, en la Biblia podemos ver que eh, hay muchas personas, la vida de muchas personas que han sido transformadas por Dios. Y una de ellas, pues, fue Juan. Le había, le había llamado junto con su... Y veíamos ciertas características, ¿no? De por qué, por qué este apodo, ¿no? Por qué este sobrenombre que Jesús les había puesto. Este, si no lo saben, pues vayan a ver los anteriores estudios, porque eh, pues es un gran cambio, ¿no? Con el que vamos a ver ahora. Les decía, realmente cuando las escribió Juan, era una persona de edad avanzada, ya era grande, a comparación de cuando estuvo con Jesús, ¿no? Que veíamos que tenía aproximadamente 16 a 21 años, ¿no? Durante el periodo del Evangelio de Jesús. Eh, perdón, del discipulado de Jesús. Y realmente hay un gran cambio. O sea, si ustedes de verdad si pueden ojear, digo, el contexto de estas epístolas es muy grande y realmente no es el objetivo del estudio, que estudiemos pues el propósito de este libro, a quién iba dirigido, etcétera, ¿no? Pero si ustedes pueden ojear, sobre todo la primera epístola, se pueden dar cuenta de la gran diferencia de lenguaje que tenía Juan. Por ejemplo, yo aquí de inmediato, por ejemplo, en el capítulo 2, Juan escribe, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no... Así dice, hijitos, hijitos, hermanos, eh, dice, mirad cuál el amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Constantemente está hablando del amor de Dios, ¿no? Amados, aún no sé si ustedes tienen otra versión que puedan escribirla también. Eh, sí, cómo se refiere, ¿no? Este lenguaje que veíamos que de pronto Juan, siendo joven, reaccionaba de una forma muy impulsiva y, y de repente muy egoísta, muy grosero, muy déspota. Y aquí todo lo contrario, ¿no? Les digo, aquí ya pasa una diferencia de edad muy grande, pero yo creo que esta transformación solamente Cristo la pudo hacer en la vida de Juan, ¿no? Eh, y así, si ustedes pueden ver en las epístolas, el lenguaje que utiliza Juan, además, ¿no? Del mensaje que él da, que es del amor de Dios, que nos amemos unos a otros, etcétera, es súper diferente a lo que conocimos de Juan mientras estaba en el eh, sirviendo junto con Jesús, ¿no? Y todo lo que Jesús le enseñó. Este, ah, a ver, déjenme poner esta parte. Me dicen si se ve bien. Listo. Es Juan, una vida transformada por Jesús. Decíamos, para rápido, para explicarles rápido, si es que no los han visto, los anteriores estudios, un resumen
Y los puntos principales son, primero vimos quién fue Juan, un poco de su vida, de su biografía. Vimos diferentes episodios de Juan, donde la primera vez donde apareció en la Biblia, etcétera, cosas donde veíamos sus actitudes, cómo reaccionaba. También vimos que fue el discípulo amado y las razones del por qué. Y hoy vamos a ver que fue un joven transformado por Jesús. No tan solo en estas epístolas podemos ver ya el cambio, la transformación que Jesús había hecho en su vida, sino también en otras partes de la Biblia. Entonces yo te sugiero que busques en tu Biblia las siguientes citas que voy a ir poniendo para que podamos ir respondiendo juntos. Es lo que les decía, esto va a ser participativo y ojalá todos puedan escribir ahí su respuesta. Esto no se trata de juzgar a nadie ni de criticar la respuesta de nadie, simplemente lo que Dios nos está hablando. Y sí me gustaría que pudieran escribir ahí su respuesta, ¿va? Entonces, y que tengan obviamente su Biblia a la mano para que puedan leer junto conmigo. Ahí va la primera pregunta y la primera cita. ¿Qué cambio vemos aquí en la vida de Juan? ¿En qué parte de la Biblia? Me refiero específicamente. Es el libro de Hechos, capítulo 4, del versículo 1 al 31. ¿Ok? Entonces, búsquenlo y vamos a leerlo juntos para posteriormente ver cuáles fueron estos cambios en la vida de Juan. Espérenme tantito. Es Hechos 4, del versículo 1 al 31. Yo ya lo tengo, espero que ustedes también. Y dice: Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, almacenémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron
que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pedro y Juan respondieron diciendo: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el nombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan, pero anteriormente vimos que él y su hermano tenían una actitud muy arrogante, ¿no? Curación de un cojo. Ok, sí, nos quedamos ahí. Va. Curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada mañana a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Ustedes cómo ven aquí la relación de Juan con otros? Para empezar, andaba constantemente con Pedro, ¿no? Tenían una relación muy cercana. Y al principio podemos ver que pues no era así, porque todos se habían sacado de onda cuando escucharon a Juan y a Jacobo pedirle a Jesús algo, pues, un poco fuera de lugar, ¿no? Como fuera de contexto y súper imprudentes al momento. No sé, aquí ustedes ojalá pudieran escribir cómo notan la diferencia y cómo era la relación de Juan aquí en este momento junto con otros. Va la siguiente. ¿Qué actividades hacía Juan aún después de haber sido encarcelado a causa de Jesucristo? Vamos a leerlo también. Es Hechos, capítulo 5, versículos 12 al 42. Yo ya lo tengo, lo voy a empezar a leer, ¿va? Esto nos lo dice la palabra, ¿eh? Entonces, ojalá lo pudieran escribir por ahí. Ah, miren, Liz ya contestó. Dice, aquí ya es una relación más amena y llena de compasión. Sí, totalmente, totalmente cierto. Bueno, ahora vamos a leer Hechos 5. Dice, como subtítulo tenemos muchas señales y maravillas. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro o a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dice, Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id
y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando llegan estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Fíjense cómo es Dios, porque los guardaba de que les fueran a hacer algo, porque el pueblo ya estaba a su favor. O sea, realmente aquí Dios había hecho algo sorprendente en esta ciudad, que los hombres y las mujeres pues en cualquier momento iban a reaccionar si les hacían algo. Probablemente me estoy saliendo un poquito del tema, pero es que me sorprende. Y el 27 dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queremos echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teduas diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llamó en pos de a mucho pueblo. Pareció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tan hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjense, los apóstoles, después de haber sido azotados, ¿cuál fue su reacción? Aquí, bueno, obviamente también está hablando de Pedro, pero su reacción fue de gozo. O sea, y gozo no porque los hayan dejado. A ver. La última pregunta decía: ¿qué alcanzas a conocer de Juan al leer este versículo? Y el versículo está en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 23. Entonces vamos a leerlo antes de que tengamos otros comerciales. Perdón para todos los que estaban viendo y se corta.
Juan capítulo 13, versículo 23. Dice, ustedes díganme qué alcanzan a conocer de Juan cuando leen este. Dice, bueno, lo voy a leer desde el 21, ¿va? Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, que ya sabemos quién es, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Qué me pueden decir de este versículo? ¿Qué alcanzamos a conocer de Juan en esto? Anteriormente ya lo habíamos estudiado, habíamos visto qué significaba eso, porque Juan estaba junto con Jesús, ¿no? Al lado, recostado, cerca de él. No sé, a ver, espero sus respuestas. Sí, la pregunta 3 dice Liz, enseñaban y predicaban acerca de Jesús. Y de esta pregunta y este versículo sería, ¿qué alcanzas a conocer de Juan al leer este versículo? Yo lo que alcanzo a conocer de Juan es que era muy cercano a Jesús, realmente privilegiado, ¿no? Yo me pongo a pensar y digo, ¿cuántos de nosotros tendríamos el privilegio y cómo nos sentiríamos de estar tan cercanos a Él, ¿no? Al lado, estar recostados con esa confianza y esa seguridad de poder platicar con Jesús de esa manera. No sé ustedes, díganme. Los espero. Creo que no. Creo que no hay respuesta. Ah, ya, dice Yuri. Pues fue un joven muy privilegiado. La pregunta es, ¿qué alcanzas a conocer de Juan al leer este versículo? Y el versículo es que uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ese es el versículo. ¿Cómo alcanzamos o qué alcanzamos a conocer de Juan al leer esto? Que era tan cercano a Jesús. Yuri dice que fue muy privilegiado. Yo también digo y creo que fue muy privilegiado. Pero creo que nosotros también lo somos. O sea, no tenemos a lo mejor la oportunidad de hacerlo físicamente, obviamente, de estar recostados con Jesús, pero sí de sentir ese amor cuando estás orando, eh, cuando estás leyendo la palabra, créanme que se siente. El amor de Jesús, el amor de Dios se siente. Y, y sí, dice Liz, que fue muy dichoso y se sentía amado. Así es. Y creo que nosotros también podemos ser dichosos y sentirnos amados a través de su palabra, ¿no? Creo que es algo muy padre. Y que también somos privilegiados. Y aún fíjense, la vida de Juan fue transformada, pero estoy segura que la tuya y la mía también lo ha sido. Por algo estamos aquí, por algo estamos escuchando el mensaje, ¿no? De Dios y estamos conectados y estamos estudiando sobre la vida de Juan. Entonces, espérenme. La última pregunta es, ¿cómo te sentirías en este momento si estuvieras recostado al lado de Jesús? Y les pregunto esto porque Juan tuvo la oportunidad de caminar al lado de Jesús, de seguir sus pasos, ¿no? De estar constantemente cerca de él, pero también la oportunidad de estar recostado al lado de él, que no es lo mismo. Si te pones a pensar, a imaginar, ¿no?
esa cercanía, yo creo que Juan hasta pudo escuchar los latidos del corazón de Jesús. Y no me puedo imaginar lo que eso debió haber sido, pero sin duda transformó su vida. Ese fue un momento crucial en la vida de Juan. No tan solo caminar junto a Jesús, sino el poder haber escuchado los latidos de su corazón al estar tan cerca de él. Y ojalá pudieras responderme, ¿cómo te sentirías en este momento si estuvieras recostado al lado de Jesús? Si Juan tuvo esa oportunidad y fue un hombre ejemplo, fue un hombre que eh, no por nada su vida está en la Biblia, no por nada estamos aprendiendo hoy de él. Dejó un legado, una enseñanza. Y por eso les decía, ¿no? Al principio, la vida de Juan es la vida de un hombre, de un joven transformado por Jesús. Y dice Liz, sería muy feliz, me vería amada, protegida, segura, especial. Y sí, sí lo creo. Yo también lo siento así. Creo que, creo que nos sentiríamos como que no hay nada más, ¿no? En ese momento. Es, es simplemente Dios y tú y poder estar platicando. Dice Yuri, sería algo inexplicable. Creo que las palabras no alcanzarían para expresar todo. Sí, justo eso, las palabras no nos alcanzarían para explicar eh, lo que se sentiría, ¿no? Estar tan cerca de Jesús. Y por último, eh, tal vez, así como Juan, así como muchos hombres de la Biblia, en tu vida y en mi vida hay aspectos que sabemos que no son agradables hacia Dios, ¿no? Probablemente somos arrogantes, eh, no honramos a nuestros padres como deberíamos, somos mentirosos, somos orgullosos, no sé, podemos estar en una relación que a Dios no le agrada, una relación que no honra a Dios. Y lo sabemos, ¿no? Está en nuestra mente eso y a veces decimos, Señor, ayúdame a cambiar eh, esta actitud en mí, este aspecto que no me agrada y sé que tampoco a ti. Y al ver la vida de Juan y al ver cómo transformó completamente desde que era un joven hasta que llegó a ser de edad avanzada y podemos ver, ¿no? El cambio de cómo escribía en sus epístolas, de las diferentes reacciones que tuvo en diferentes circunstancias. Eh, es simplemente Dios y es Jesús quien puede transformar nuestras vidas, nuestros corazones, esas actitudes y esos aspectos en nosotros. Entonces, les voy a dejar, denme chance, porque voy a dejar en los comentarios una, una imagen de diferentes aspectos y cuestiones positivas o negativas o buenas, malas, no sé cómo quieran verlas. Pero, a ver, esperen, que si no me voy a hacer bolas, no voy a poder ni poner una cosa ni otra. A ver, espérenme, me siento bien extraña. No, creo que no puedo comentar una imagen. Bueno, ahorita se las pongo cuando termine el estudio. Creo que no se pueden comentar imágenes. Este, ahorita se las pongo para que ustedes las respondan y que realmente puedan reflexionar y pedirle a Dios, Señor, ayúdame y sobre todo sé tú quien transforme mi vida. Sé tú quien me cambie. ¿No? Yo sé que solo no puedo. Sé que no es que cambie mi actitud, no es que desee ser una mejor persona, es que quiero parecerme a ti. Y es que quiero que tú me ayudes. Y por favor, ¿no? Que sea tu voluntad en mi vida. Entonces, eh, no sé cómo vieron la vida de Juan, cómo vieron esta transformación de un joven arrogante a alguien que amaba a Dios y que lo amaba porque sabía que Dios lo había amado primero. Y esto
Ya lo leímos al principio, entonces quédense con eso. Si hoy tú estás aquí y tienes la oportunidad de escuchar esto, Dios te ama. Y por eso es que tú puedes amarlo a Él. Y Él puede transformar tu vida. Entonces, así como ha transformado la de muchos hombres de la Biblia, como transformó la de Juan y lo vimos. Entonces, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esto. Y ahorita, cuando termine esto, ya les pongo lo de la imagen que les digo, ¿va? Entonces, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque aún sabemos que somos hechos a tu imagen y a tu semejanza, pero en nosotros, Señor, hay pecado. Y hay aspectos de nuestra vida que no son agradables a ti y que porque te conocemos, Señor, porque tú nos escogiste, ahora nosotros sabemos que eso no te agrada. Pero, Señor, no es tan fácil que nosotros podamos cambiarlo. Necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de Jesús, eh, de ese propicio, Señor, que solamente tú podías ser eh, quien pagara por nuestros pecados, quien pudiera darnos una vida nueva, una vida eterna y aún llena de esperanza, llena de gracia, Señor. Te damos la honra y la alabanza a ti por lo que tú has hecho en nuestras vidas, porque aún sabemos que también en nosotros hay cualidades y aún hay cosas que tú poco a poco has ido transformando y te damos gracias por eso, porque aún tú has transformado, sí, nuestras vidas, sí, nuestra manera de pensar y de ver, pero también has transformado nuestras familias, has transformado nuestro entorno, Señor, y te damos gracias por eso. Nuestro futuro tú lo has cambiado. Y sin duda, Señor, hoy sabemos que no seríamos nada sin ti. Te damos gracias y te alabamos, Señor, aún agradeciéndote, Señor, por la vida de este hombre, de lo que tú has hecho en él y el legado que hoy podemos estudiar, Señor, en su vida. Gracias por la vida de Juan y gracias por permitirnos estar estudiándolo, estar leyéndolo y que sobre todo tú nos has hablado, Señor, y hoy sabemos y confiamos en ti, en lo que tú puedes también hacer en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, les dejo la imagen ahorita y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pues nos escriben, ¿va? Cualquier cosa, también ya saben, YouTube, están los estudios los lunes 7:30, jueves 7:30 y pues nos pueden escribir por Messenger también. Entonces espero que estén muy bien y que nos podamos ver pronto, ¿va? Cuídense, bye.